Bienvenidas y bienvenidos al seminario sobre trabajo y desigualdades que forma parte de la Red de Desigualdades del Colegio de México, en el que participamos la maestra Dairé Ramírez en el área de comunicación, la postdoctorante Rosario Aparicio, con quien tengo el gusto de compartir este diálogo, y también estará con nosotros en esta conversación desde Alemania nuestra querida amiga Marianne Bray, profesora de la Universidad Libre de Berlín. Yo soy su servidor, Carlos Alba Vega. Deseamos agradecer a la Fundación Vidanta y a su presidente, el doctor Roberto Russell, por su respaldo durante este segundo ciclo, destinado a investigar, a reflexionar y a buscar soluciones para el futuro del trabajo. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, consideramos fundamental dialogar sobre los impactos de esta crisis y sobre el futuro del trabajo. Por ese motivo, hemos organizado una serie de entrevistas con personas claves de la sociedad para analizar los principales problemas que dejará esta crisis y los que tendremos que enfrentar y resolver para el futuro inmediato. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a la diputada María Rosete para dialogar sobre el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en los espacios públicos. La diputada María Rosete dirige la Asociación de Hijos de la Coalición del Barrio de Tepito. Como todos sabemos, es el principal mercado de la economía popular de México, del país, y también dirige el Frente Metropolitano de Organizaciones de Vendedores en Vía Pública, FREMOP. Este último está constituido por varios miles de vendedores agrupados en 28 asociaciones y es una de las organizaciones de vendedores en los espacios públicos más importantes, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. María Rosete desde hace muchos años es una luchadora social que defiende los intereses de las personas que trabajan en los espacios públicos, especialmente en el comercio. Para quienes dirigen estas asociaciones de personas de la llamada economía informal, es muy difícil llegar a puestos de representación política formal. Tenemos hoy la oportunidad de conversar con alguien que conoce profundamente del tema y ha logrado representar de manera formal en el Congreso a estas personas que hoy sufren más que nadie las consecuencias de esta crisis. La participación de María Rosete y los comentarios y preguntas de ustedes nos ayudarán a abordar temas que son importantes para entender aspectos relacionados con la sociedad, la economía, la política y la cultura en el mundo del comercio en las calles. Dividiremos este diálogo en dos partes. En la primera, propondremos a la diputada Rosete algunas preguntas y en la segunda, dejaremos el espacio para preguntas de quienes participan en esta reunión. Para que este diálogo pueda tener las menores interferencias técnicas posibles, les pedimos que por favor mantengan su video y su sonido apagados y que por favor usen el chat que aparece ahí abajo de su pantalla para identificarse y escribir sus preguntas y comentarios. Bienvenida, diputada María Rosete. Te agradecemos mucho nuevamente tu presencia en el Colegio de México. Buenos días a todos ustedes. Mi agradecimiento total al Colegio de México por la invitación y por supuesto a los organizadores, a Carlitos Alba, a Marianne Bray y a Rosario Aparicio y a todos los demás que nos están acompañando en esta audiencia, en esta tan importante entrevista en donde vamos a dar a conocer las realidades que se viven en el trabajo en el espacio público. Muchas gracias. Antes de entrar al tema del impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en los espacios públicos, quisiéramos pedirte si nos presentas brevemente al Frente Metropolitano de Organizaciones de Vendedores en Vía Pública que representas y nos explicas por qué y para qué se organizan. Sí, bueno, empezaría diciendo que el FREMOP es una asociación civil que se constituye legalmente porque consideramos que la unidad nos da fuerza. Encontrarnos siempre ante una autoridad que siempre minimiza a los grupos pequeños nos lleva a una determinación de tomar la decisión de luchar juntos, porque entendemos que es la mejor manera de lograr los objetivos.
Estamos convencidos que la unión hace la fuerza y decidimos unirnos para enfrentar las embestidas de los gobiernos que solamente se han dedicado a reprimir, a hostigar y a discriminar a este sector sin ninguna oportunidad, porque las oportunidades las hemos construido solos, a base de esfuerzos y de muchas violaciones y abusos de autoridad. Por eso, en este sentido, el FREMOB lo conforman 28 organizaciones, de las cuales estoy orgullosa de representar. Estoy segura que muchos de ellos nos están acompañando en esta entrevista porque están tan interesados como ahora lo está el mundo en saber cómo va a ser el destino, cómo se pueden solucionar las cosas y tener en cuenta que esto es un trabajo de todos, solos no podemos. Bueno, muchas gracias, María, de participar y otra vez con nosotros en condiciones muy diferentes que normalmente nos encontramos. Una cosa parece un poco una paradoja. En las calles, no solamente de México, sino en muchos lados, son bastante inseguras. Pero las líderes de las organizaciones, de las vendedoras y de las personas que trabajan en la calle, en el centro histórico, son mujeres. ¿Cómo le explica eso? Que como tú y como Guillermino Rico, desde un buen rato, Benita Chavarría, Alejandra Barrios, ¿cómo le explicas eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo estas mujeres están en este lugar tan inseguro como lideresas, como representantes, como responsables? Interesante la pregunta y pues es bueno estar al día de los acontecimientos que vienen cambiando a la sociedad y nos van fortaleciendo en derechos. Creo que hablando de tiempos, los tiempos han cambiado. El sistema machista, pues generó la exigencia y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y esto ha sido posible siempre a la incansable lucha que emprendieron para lograr esto, en el sentido de lograr la igualdad de género. Indudablemente ha sido la participación de muchas mujeres que gracias a ella ahora podemos lograr aspirar a tener puestos de representación popular, de llegar a puestos de dirección y el crecimiento de la mujer. Bueno, pues no es lo mismo que sucedió en otras épocas. Indudablemente la época que les tocó vivir a grandes liderazgos que forjaron, y es importante decirlo, mujeres aguerridas como lo fue Guillermina Rico, con ese carácter que la distinguía. No fue nada fácil para ella seguramente. Ganar la calle significó mucho. Quedó marcada sin duda por incontables historias que no han sido contadas. Yo creo que hay muchas que están plagadas de poder, de despojos, de discriminación, de detenciones, porque enfrentar estos retos significa defender la maleta. La maleta es la mercancía, tu patrimonio, eso por lo que estás dispuesto a dar la vida, porque no se te arrebate, porque de eso depende el bienestar de tu familia. Entonces, es importante resaltar el mérito de muchas más mujeres desconocidas, porque no fueron una, ni dos, ni tres. Entre nosotros hay muchas mujeres que influyeron para lograr abrir las oportunidades que permiten esta actividad. Mi época, sin duda, se dio entre dos épocas, la del abuso y la de la reivindicación, que es la que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que hoy en día el papel de una mujer líder es tan importante como lo han sido siempre las de los hombres. Esta lucha no termina, estos avances se los debemos en gran parte a los movimientos feministas que han dado la batalla. Aún hay mucho por hacer, pero la lucha es incansable, la lucha no termina, siempre hay un derecho que defender y siempre vamos a tener el dedo en la llaga para poder exigir que se respeten estos derechos.
Muchas gracias. María, yo te quería hacer la siguiente pregunta que está muy ligada con lo que nos acabas de contar. ¿Qué significa para las mujeres el trabajo como vendedoras en los espacios públicos? ¿Qué significados ha tenido a lo largo del tiempo? Para nosotros como mujeres, significa todo. Nuestra vida misma, te lo puedo decir, porque de ellos, como lo he venido repitiendo y ya lo escucharon, depende el bienestar de nuestras familias, el bienestar de nuestros hijos. Cuando salimos a trabajar, lo hacemos primero, nos persinamos y salimos con la mentalidad de regresar con unos pesos. Siempre para llevar algo a nuestra mesa y librar las necesidades básicas que se van presentando. Digo, ser comerciante no es fácil y pues yo creo que hay que trabajar mucho para lograr entender la realidad que vivimos. Sí. ¿Carlos? María, en tu organización hay muchas familias que pertenecen a diversas comunidades indígenas o pueblos originarios. ¿Podrías hablar un poco de ellas? Sí, claro, efectivamente yo creo que las personas salen de sus lugares de origen debido o en busca de oportunidades que les puedan brindar una mejor calidad de vida. Muchos otros, a causa de la pobreza, la inseguridad o muchos otros desplazados que no encuentran más que emigrar a las ciudades urbanas de nuestro país para lograr mejores condiciones de vida. Muchos de ellos se vienen a formar en las filas del ambulantaje porque no encuentran un empleo formal en donde puedan ser contratados. Entendamos que la crisis del desempleo es un problema latente que venimos sufriendo desde hace muchas décadas. Muchas gracias, María. Mari, mucha gente en todos lados del mundo están preguntándose qué pasa con ustedes, la gente que trabaja en la calle en esta pandemia. Entonces, mi pregunta ahorita es, ¿cómo están viviendo ustedes el problema de salud durante el COVID-19? En Alemania decimos corona, como la cerveza en México. Esas personas que trabajan en la calle, si no están en la calle, no pueden vender, no pueden comer. ¿Cómo viven? Mira, efectivamente, es muy atinada la pregunta en estos tiempos en los que estamos viviendo una crisis, una pandemia que ha causado tantos estragos. El sector del que estamos hablando ha sido el más golpeado, el primero más golpeado, el más vulnerado, a donde ha causado más estrago. Pero aquí lo más lamentable es que dentro de este sector no hay opciones, no hay hacia dónde decidir. Solo tenemos dos, y es enfrentarse a la epidemia o salir para satisfacer el hambre. Entonces, creo que es muy difícil para este sector quedarse en casa. El aislamiento no es algo con lo que ellos puedan convivir porque se enfrentan a la necesidad de tener que salir. Es una situación tremendamente triste porque veo que mucha gente de la que me he enterado, conocidos, amigos, familiares del mismo gremio, han perdido la vida. La han dejado porque se han contagiado. Precisamente por esos dos motivos de los cuales estamos hablando, de esas opciones que no tienen, que son nulas, porque desgraciadamente aquí en México tenemos un problema de desigualdad y de pobreza tremenda. Y eso no se ha entendido. Las actividades que realizan millones de personas, estamos hablando de 31.3 millones de personas, en la informalidad, es porque se han autoempleado. Han generado esas actividades de manera creativa para
vender bienes y servicios, para autoemplearse, para muchas otras cosas en las que ellos de alguna o de otra manera pueden adquirir un ingreso económico que les permita la supervivencia. Y aquí, desgraciadamente, sí estamos hablando de supervivencia en todos los sentidos, porque si hablamos de los empleos formales, pues el ingreso que se recibe por las relaciones laborales son mínimas. Y si las personas que tienen interés en contratarse en un empleo formal y ven que los sueldos son raquíticos, que no pasan de ganar de 1 a 2 sueldos mínimos al día, pues la verdad la gente tiene y opta por llevar a cabo otras actividades que puedan complementar su gasto. Entonces estamos hablando aquí de jornadas dobles en las que se tiene que incorporar la gente para poder satisfacer las necesidades. Estamos hablando de una sobreexplotación de la vida laboral, ¿no? Evidentemente, la gente va a seguir en las calles contagiándose porque no le queda de otra. A la gente no puedes llegar y decirle te tienes que quedar en tu casa porque te vas a contagiar, porque no queremos que contagie, sí, pero ¿cómo le vamos a garantizar que van a tener cómo sobrevivir si ni siquiera se les está apoyando de ninguna forma? No hay un apoyo por parte del gobierno, no hay apoyo de la iniciativa privada, no hay apoyo de nadie para que este sector de alguna forma pueda sobrevivir. Es un sector que nunca ha tenido, debido a la raquítica economía que percibe, nunca ha tenido oportunidades de tener un ahorro con el que pueda subsistir de alguna manera. Entonces, pues, ni siquiera estas situaciones han logrado sensibilizar ahora en la actualidad los criterios de las autoridades, porque sigue existiendo, aún a pesar de la pandemia, represión y hostigamiento y detenciones hacia las personas que de una o de otra forma se atreven a salir a la calle a ganarse un peso para poder guardarse 2 o 3 días. Y esto, pues, hay que decirlo y hay que decirlo fuerte. Necesitamos que el Colegio de México sea un canal de comunicación hacia el mundo para que la situación de México y de este sector que vive en la informalidad se conozca. Necesitamos que los organismos emitan recomendaciones a este país. Es un llamado de auxilio. Hemos hecho llamados al presidente de la República, hemos hecho llamados al Poder Legislativo y no hemos encontrado eco. Yo pido aquí a los presentes, a los organizadores, a ustedes, como tú, Marian, como Carlos Alba, como la licenciada Aparicio, que nos apoyen porque a este sector lo han dejado solo. Lo han abandonado a su suerte y lo hemos venido mencionando infinidad de veces y no hemos encontrado eco. Los decesos que hemos tenido conocimiento son lamentables y son irrecuperables. La vida no se recupera y la gente sabe a lo que va. Sale a las calles o a contagiarse porque no tiene de otra forma. De todas maneras va a morir y va a morir de hambre. Entonces no hay opción. Sí, justamente mi pregunta iba a ser esa. ¿Qué están haciendo ahora las familias para resistir esta crisis económica, María? Mira, hay muy poco por hacer. La gente que sigue saliendo a las calles se encuentra con la realidad de que las ventas se desplomaron totalmente. No hay consumo. Quienes se atreven a arriesgarse a salir, bueno, pues las ventas al día pueden ser nulas,
pueden pasar 2 o 3 días para que ellos puedan de alguna o de otra forma llegarle a un cliente que les pueda comprar algo para que ellos puedan llevarlo a su casa, pero sí pueden pasar días. Hay veces en que la gente no vende uno solo de sus productos y se va, como quien dice, en blanco. Tenemos la costumbre de decir, nos vamos sin persinar. Es un lenguaje popular dentro de nuestro sector que a nosotros, porque lo utilizamos porque siempre nos sostiene la fe y la esperanza de, en el transcurso del día, lograr hacer una venta para poder subsistir. Y quiero decirte que en este sector encontramos personas de todos los niveles, desde aquellos que tienen inversiones mínimas de 100 o 200 pesos hasta otros que pueden invertir un poquito más. Y yo me encontré con la respuesta yo sí lo quiero decir, me encontré con la respuesta de una funcionaria de gobierno en el que yo le hice una petición vía telefónica para decirle que estaba yo satisfecha porque había escuchado que iba a haber recursos para implementar programas. Y su respuesta fue tajante. Me dijo, María, no te equivoques. Sabemos que los comerciantes pueden sobrevivir, muchos de ellos hasta 2 o 3 meses sin trabajar. Entonces esas respuestas, pues para nosotros fue lamentable haber escuchado eso. Nos dimos cuenta de la frivolidad con que están viendo este tema y vemos pues que no tenemos ninguna opción en este sentido. No tenemos ninguna opción. La gente está optando por deshacerse de sus bienes, ya sea que pidan prestado, vayan al empeño y los empeñen con la esperanza de recuperarlos después, si es que les va bien, pero muchas de las veces terminan perdiéndoles ante la imposibilidad de poder generar ingresos. Y pues el clamor de muchos compañeros, como lo repito y vuelvo a insistir porque quiero que esto haga eco y que todo mundo escuche, el clamor de todos ellos es al unísono. Nos han abandonado a nuestra suerte, porque para el gobierno no existimos. Nos han dejado solos y por esta causa está muriendo mucha gente. Y esto es reprobable. Sí. María, se han anunciado muchos programas sociales de apoyo a los sectores que trabajan en la llamada economía informal. ¿Existe algún programa dirigido a ustedes o no lo existe? Pues como lo comenté, sí, efectivamente se han destinado miles de millones de pesos. Han surgido muchos programas con el objetivo de brindar apoyo a los grupos más vulnerables, pero quiero decirles tristemente que a este sector no se le ha incluido en ninguno de ellos. A los comerciantes en la vía pública no se les ha tomado en cuenta. Y por supuesto, como ya lo comenté, los pretextos abundan, aparte de esos comentarios pues, fuera de lugar. Algunos, no todos, algunos legisladores se han justificado argumentando que muchos de los comerciantes no viven en la alcaldía, no viven en la Ciudad de México. Muchos dicen no son de nuestro distrito. Digo, qué pena que a estas alturas y en esta crisis tan lamentable, escuchemos esos comentarios tan fuera de lugar. Y esto, pues, por el simple motivo de no estar reconocidos, porque también muchos vienen del Estado de México. En fin, los pretextos son muchos, pero quiero decirles, ¿qué tal en la época electoral? ¿Qué tal? Ahí no importa que sean del Estado de México, no importa que no vivan en su distrito, no. Ahí lo que importa es ganar y no importa de dónde vengan. Ahí hay que utilizarlos y explotarlos para que
hagan pegas, hagan pintas, distribuyan propaganda y ahí no importa, pero nos vamos a ver. Este sector les va a cobrar la factura a muchos. Del pueblo no se debe de burlar nadie. María, tú mismo formulaste recientemente, creo que en marzo pasado, una iniciativa ante el Congreso en favor de las personas que trabajan en el espacio público. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son tus ideas? ¿En qué consiste tu iniciativa? ¿Qué ventajas tendría tu proyecto? Sí, mira, a mí me gusta mucho hablar de esta iniciativa porque es una iniciativa histórica que va a dejar huella. Es una iniciativa sin precedentes porque lo que estamos pidiendo en esta iniciativa es reformar el artículo 5º constitucional, el 25 y el 123. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Mi experiencia siempre como comerciante y como férrea luchadora de este sector, pues siempre he venido sosteniendo la tesis de que este sector debe de estar incluido en la constitución política. La figura del trabajador en el espacio público tiene que ser la que represente al sector de los comerciantes ambulantes, por decirlo así. Hablamos de trabajadores porque el concepto de trabajador no te voy a enseñar, María, ni a todos los organizadores, no, de ninguna manera, pero para nosotros el concepto de trabajador es muy amplio. Significa toda aquella actividad que de alguna forma te genera un ingreso, ¿sí? Y el espacio público, por supuesto que es igual de amplio. Entonces, si nosotros como comerciantes ejercemos una actividad y nos genera un ingreso, formamos parte de la cartera laboral. Entonces, requerimos que es el sector de los trabajadores en el espacio público se le reconozca y se le otorgue personalidad jurídica como tal, como trabajadores, que se agregue en el 5º constitucional el concepto de trabajadores en el espacio público. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué consideramos esto? Pues yo he venido analizando varias bibliografías, estoy muy interesada en conocer los documentos internacionales que se han venido dando a conocer a través de los organismos, el avance que han tenido algunos países en la materia de formalizar la informalidad y el reconocimiento de los trabajos, pero también debemos de tener en cuenta la pérdida del desempleo, y no nada más en México. Ahorita estamos viviendo un problema global y el tema es internacional. Hablar de informalidad es hablar de manera global. Pero México es un precedente muy importante porque las más altas estadísticas están en buena parte en nuestro país. Entonces, México requiere reformar el 5º constitucional para reconocer ahora las nuevas formas de trabajo que existen. El artículo 5º constitucional, que fue reconocido los derechos del trabajador a raíz del constituyente de 1917, y fue su magna presea, fue con lo que México pudo enarbolar y fue un reconocimiento mundial el que México reconociera los derechos de los trabajadores. Pero nos damos cuenta ahora actualmente que estos derechos solamente se dirigen hacia los trabajadores públicos y privados que tienen una relación laboral. Y quedan exentas todas aquellas actividades de las que estamos hablando, que son las nuevas formas de trabajo, y que por esa situación se les dice informales y se dice que están fuera de la ley. Y esto provoca todas esas
cuestiones que señalamos: abusos de autoridad, discriminación, vulneración de personas, detenciones, criminalización de la pobreza, en fin. Esta situación nos obliga a exhibir y a decir que necesitamos una reforma constitucional que dignifique la figura de todos los trabajadores que están inmersos en la informalidad, y no porque ellos quieran, sino porque ha faltado voluntad. Este es un trabajo del Congreso. Este es un trabajo del Congreso que hasta ahorita han evadido una realidad que está latente, que ahora tiende a sufrir las consecuencias más graves por la situación en la que estamos viviendo. Ya lo estamos sintiendo. Desgraciadamente, no hay cifras para decir ahorita, por el momento, en este lugar hemos tenido tantas defunciones a causa de esta pandemia que hemos vivido y por el simple hecho de que tienen que salir a la calle a buscarse el sustento. No. Creo que los argumentos sobran y nos llevaría mucho tiempo enunciar qué es todo lo que se requiere, pero creo que se requiere reconocer los derechos de los trabajadores, porque ya estamos cansados de sufrir esa discriminación de la que hablamos, el trato inhumano, porque el ser trabajador en la vía pública, el ser comerciante, significa para la autoridad ser delincuente. La misma sociedad nos tacha y nos pone en ese círculo, porque las descalificaciones por parte de autoridades transmitidas a los medios de comunicación nos han puesto en ese escenario. Entonces, este sector no tiene otra opción más que salir a la calle a vender, porque es su única forma de sobrevivencia, y esta situación lo pone en una situación en la que el trato que se les da es de delincuentes. Entonces, creo que la tesis que sostenemos es la más viable. El artículo 123 es el que regula las formas de trabajo. Necesitamos que se incorpore dentro del ¿cómo le llaman? Del inciso a los trabajadores en el espacio público. Y más adelante estaremos pensando en la modificación de la ley en cuanto esto se apruebe, porque tenemos la seguridad que haremos los trabajos necesarios, haremos un trabajo de convencimiento para todos aquellos que todavía se rehúsan a reconocer a este sector, pero las exigencias del momento así se están sintiendo, y no hay otra opción. No hay otra opción, porque de otra forma este sector se puede quedar desamparado, en la indefensión, y se le está orillando a incorporarse a las filas de la delincuencia. Al dejarlos con los brazos cruzados ante una negativa de reconocerles sus derechos, lo único que van a provocar es que sigan expuestos a las arbitrariedades de una autoridad, a los despojos en los operativos, en los que los dejen con los brazos cruzados, con las manos vacías, y no les dejen otra opción que salir a cometer delitos a la calle. Y eso no puede suceder. La gente que se ha dedicado toda su vida a tratar de llevar una vida limpia, una vida honesta, no se le puede orillar a la delincuencia por falta de sensibilidad humana. Estamos hablando de humanidad en estos momentos, y eso es lo que pedimos. En un acto de humanidad, por favor, legislar a favor de que se transite de la informalidad a la formalidad. Este sector quiere estar dentro de la ley, ya no quiere ser tratado como delincuente, y
es el clamor que yo vengo aquí a manifestar ante ustedes para que sea conocido por todos y ustedes pueden ser el conducto. Muchísimas gracias. María, yo te quiero preguntar, más allá de la pandemia, ¿existen algunas condiciones o requisitos para avanzar en una solución de fondo de los principales problemas que enfrentan las y los trabajadores de la economía popular? ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. Más allá de la pandemia, ¿existen algunas condiciones o requisitos para avanzar en una solución de fondo de los principales problemas que enfrentan las y los trabajadores de la economía popular? Sí, mira, yo creo que no. Tenemos en contra todas las desventajas. Este sector por años ha sido víctima de la discriminación jurídica y social, económica y de salud, por supuesto. Y es repetitivo, pero hay que estarlo señalando. Aquí si no se trabaja, no se... Este sector, sin embargo, ha sido muchas veces parte de las soluciones, pero sin derechos. Y tampoco sin la oportunidad de tener obligaciones, que es lo que nosotros queremos. Sabemos que desde el momento en que podemos estar incluidos en la formalidad y tener derechos, también sabemos que vamos a tener que tener obligaciones y no estamos cerrados a eso. Evidentemente que no, ahora estamos en el momento oportuno para transitar y queremos ser parte de lo que requiere México. Estamos dispuestos a cooperar, estamos dispuestos a participar para contener en la medida de lo posible los efectos, como siempre lo hemos hecho. Este sector ha vivido recesiones, devaluaciones, infinidad de eventos económicos que han trastocado la economía de nuestro país y nos han dado al borde de la miseria a muchos. Por eso la existencia de millones y millones de pobres en nuestro país. Ahora con la aparición del COVID, quiero decirles que el empleo del que tanto se habla no es la única deuda pendiente que se tiene. La deuda también es hacia la informalidad y hacia la mejora de los salarios, porque los salarios son de hambre. Los salarios son de hambre y ahí es donde hay que trabajar. Oportunidades no las tenemos, pero nosotros podemos abrirlas a México porque tenemos esa capacidad, hemos resistido, somos resilientes. Entonces, solo necesitamos la oportunidad de que nos incluyan en ser parte de la economía, de la productividad y del desarrollo de México. Es lo que pedimos, pero oportunidades nosotros se las podemos dar. Sí, gracias, María. María, ¿cuáles son los objetivos y metas que tienes como diputada federal y como representante de las personas que trabajan en los espacios públicos? Pues mira, yo provengo de este medio. Yo me hice, siempre, toda mi vida fui comerciante desde que tengo uso de razón y quiero decirte que me siento muy orgullosa de esto. A mí no me da pena pararme en la tribuna y decirle soy comerciante ambulante. Y ahora soy diputada y vengo a luchar por este sector, vengo a levantar la voz por los que no han escuchado. Y quiero decirle que el entorno que estamos viviendo me preocupa demasiado. Porque, perdón, cada vez veo que estamos más castigados por las autoridades, por el gobierno, que no tenemos ni carecemos de garantías. Y como evidentemente tengo la oportunidad de ser legisladora, me propuse desde que tomé presión hacer visibles las condiciones que se viven y evidenciar las injusticias que se tienen en este sector por carecer de justicia
social y de certeza jurídica. Pero el tema va más allá del reconocimiento del trabajo en el espacio público. Esta experiencia que me ha dado el trabajo legislativo ahora significa cómo poder engranarlo con la economía, cómo poder engranarlo con la productividad, porque estamos seguros que podemos ser palanca de desarrollo. ¿Y por qué podemos ser palanca de desarrollo? Porque las cifras oficiales que se dan a conocer en cuanto al crecimiento y el Producto Interno Bruto que tenemos en el país, nuestra economía, nuestra productividad no se está contando. No sabemos ni siquiera dónde se van. Esos que dicen que son 4,000 millones de pesos que este sector deja anuales, que yo creo y supongo que son muchísimo más, que puede ser el doble o el triple de esto, porque no hay cifras que realmente puedan avalar la factibilidad de esto que yo estoy mencionando, pero que yo encontré el dato en algunos documentos. Entonces, ¿qué necesitamos y qué queremos? Pues necesitamos mayor atención. Primero, porque el más golpeado en esta pandemia es este sector, el más transgredido. La gente está muriendo porque no tiene opciones. Entonces, que nos permitan, queremos llegar a ser escuchados por los legisladores, por los gobernantes, por las autoridades, por el presidente de la República, que él tiene un pleno conocimiento de esta situación porque él gobernó la Ciudad de México, en donde se concentra la mayor parte de comerciantes. Y si es verdad que este gobierno es para los pobres, pues estos más de 31 millones de pobres están esperando que nos volteen a ver, y no para que nos den un programa social que solamente es temporal. Queremos una solución profunda que realmente resuelva las necesidades futuras que vamos a tener. Hay gente que dice que cada crisis también es una oportunidad. Esta crisis es muy profunda, esta crisis que tú mencionaste que falta el consumo, entonces les afecta directamente. Pero ¿ves algo de oportunidad, de posibilidades para el sector que tú presentas ahorita en esta situación tan tensa, tan aguda? Sí, yo creo que puede ser factible que todo mundo encuentre una oportunidad, pero nosotros nuestra única oportunidad está en manos de la decisión del Poder Legislativo. Nuestra única oportunidad que tenemos en este momento es que nos reconozcan, que nos den personalidad jurídica, que conozcan nuestros derechos. De otra forma, nos están orillando a tomar decisiones que no pretende la gente, que no quiere tomar. Yo lo que pido es que no orillen a este sector a formarse a las filas de la delincuencia. Estamos en un momento en donde la inseguridad va a tener un crecimiento más allá de lo espantoso que venimos viviendo. Va a ser exponencial. De hecho, ya lo vivimos, pero se va a recrudecer en gran forma. Así lo vemos, así se percibe. Estamos viviendo momentos difíciles en donde esto que yo estoy diciendo ahorita se ha venido anunciando en los medios de comunicación. Los asesinatos que tuvimos hace 2 días superaron las cifras que se venían manejando. Casi 250 asesinatos en un solo día aquí en México. Y apenas vamos empezando. Esta crisis va iniciando. ¿A dónde vamos a llegar? La oportunidad es esa. La oportunidad está en el Poder Legislativo
La oportunidad no lo puede dar los legisladores con el reconocimiento. María, desde tu punto de vista, ¿cuánto durará la crisis? ¿Cuál será su impacto en el sector que representas y cuándo habrá una recuperación? Pues esta crisis será muy larga, muy larga. Crisis anteriores como la de 1994, que fue mínima comparación de lo que estamos viviendo. Esta es una crisis mundial en donde las repercusiones ya las vimos en un inicio con la devaluación de nuestra moneda y como lo dije, y apenas vamos empezando, ¿no? Entonces, las crisis siempre se manifiestan con la pérdida del empleo, con el aumento de la inseguridad, con el retroceso de la economía, y esto repercute indudablemente en aquellas personas que viven en la pobreza. Y este país tiende a que la brecha todavía se haga más grande, que el número de pobres se agrande totalmente y que de la pobreza muchos pasen a la indigencia. Ya no vamos a tener más que dos niveles sociales, que son 3 niveles sociales. Vamos a seguir teniendo, pero son los indigentes, los pobres y los ricos, porque no va a haber otros. Entonces merecemos oportunidades. Creo que, y vuelvo a decir, debemos de poner los ojos en la India. Ese país le dio la oportunidad a sus habitantes de reconocerlos en la Constitución, me refiero a los trabajadores, a los comerciantes, a los trabajadores en el espacio público, les dio el reconocimiento constitucional y tuvieron la oportunidad de elevar su economía y tener un ingreso, una economía, pasaron del 1% al 7% de su economía. Su economía subió totalmente. Su estatus, la mayor gente del país, la mayor cantidad de gente del país, estamos hablando de la mitad de sus habitantes, pasaron a formar parte de la clase media, se redujo la pobreza y yo creo que ese es un ejemplo que nosotros debemos retomar, analizar para que podamos dar el gran paso. México tiene ese gran problema. El problema de la informalidad tiene una solución y es el momento porque no va a haber otro. De no hacerlo ahorita, las consecuencias van a ser graves y es por eso estamos haciendo este llamado, por eso la insistencia, por eso decir en todo momento que aquí se están perdiendo vidas, que no tenemos oportunidades, que sin embargo estamos dispuestos a contribuir, a ser parte de la economía, a hacer crecer este país. No olvidemos que este sector es el canal de distribución más grande entre la población. Es un generador de empleos y no tienen ningún mérito. Este sector ha sido una válvula de escape, pero además, en las grandes crisis ha tenido fundamentales aportaciones: la gobernanza y la paz social. Y no nos han reconocido ese mérito. Entonces, si hemos sobrevivido y subsistido en épocas anteriores, estoy segura que en esta ocasión no va a ser la excepción. Va a costar vidas, va a morir mucha gente, pero no nos vamos a rendir. María, Gracias. muchas gracias. Gracias, María. Quisiéramos dar ahora paso a los comentarios, a las preguntas de muchas personas que nos están escuchando, que están participando activamente, por lo menos viendo ahorita, y quisiéramos tenerlos a todos con la imagen, pero por problemas técnicos eso no es posible. Pero nos da mucho gusto que aprendiendo en este nuevo medio de comunicación, tenemos completa la audiencia, las 100 personas que caben en este programa están, y hay muchas personas que se han comunicado por teléfono para decir que no pueden entrar, que quisieran entrar,
Y también otra cosa que es muy importante, María, tu lucha y la situación de las personas que trabajan en los espacios públicos despiertan mucho interés y mucha solidaridad de colegas, de organizaciones civiles de México y de otros países. Ahorita en las personas que están inscritas yo distingo, además de todas las mexicanas y mexicanos, distingo a colegas y amigas y amigos de Francia, de Alemania, de Japón, que ahorita son las 2 de la mañana en Japón y ahí tenemos a colegas como Iro y a otras personas que están vinculadas. Tenemos a personas de Brasil, tenemos a personas de China, de Estados Unidos y de Argentina, entre las que yo he podido distinguir. Pues ojalá que podamos retomar algunas de las preguntas y destinar quizá media hora más para continuar con esto. Quisiera pedirle ayuda a Mariane, a Rosario y a Dairé para ir seleccionando de las preguntas que están apuntadas a la derecha, que han escrito, para que María las vaya respondiendo. Yo tengo aquí, si quieren, comienzo, ya identifiqué, no tengo el nombre, solo es como el login del usuario, que es 2Z. Entonces no aparece el nombre de la persona. María, te quieren preguntar, ¿cuáles han sido las principales afectaciones que han tenido las mujeres comerciantes trabajadoras? ¿Cuántas de ellas están en esta situación y si han recibido algún tipo de apoyo? Sí, mira, bueno, las principales afectaciones ya las he venido mencionando. Lo que vive el sector se vive de manera generalizada. Evidentemente que las mujeres lo viven en carne propia y están muy preocupadas porque saben que salir a la calle significa poder llegar y contagiar a su familia, como ha pasado en esta situación. Ha habido familias completas que se han contagiado. Tenemos conocimiento de fallecimientos de 2 o 3 personas pertenecientes a una sola familia y pues las afectaciones son muchas, no hay economía, tienen que salir a la calle a buscar el pan de cada día para llevarlo a sus hogares. Las mujeres se enfrentan al hostigamiento en muchas ocasiones de las autoridades, sin importarles si están embarazadas, si traen en los brazos cargando un niño, ellos se las llevan detenidas para ingresarlas a los separos por estar ejerciendo una actividad que es su trabajo y que lo hacen con una sola intención. No están delinquiendo y sin embargo las tratan también como delincuentes y muchas de ellas van a parar a los separos de los ministerios públicos si les va bien y muchas otras existir por resistencia a la autoridad o por sembrado de delitos, porque muchas veces son acusadas de robarles los celulares o desarmar a los policías, que esto es inaudito y imposible. Las acusan de haber cometido estos delitos y van a pasar a los reclusorios. Muchas de ellas pugnan condenas por delitos que se les sembraron. Muchas otras siguen ahí porque no tienen cómo defenderse y muchas otras salen, pero cuando salen vuelven a la calle aún enfrentando esos riesgos y sabiendo que de un momento a otro pueden volver a ser víctimas de estas situaciones. Apoyos, pues hay, evidentemente, como lo vuelvo a mencionar, se anunciaron muchos apoyos, muchos van dirigidos a grupos vulnerables. Algunos, escuché anunciar un programa dirigido a las trabajadoras domésticas que también forman parte de la informalidad, pero es dificilísimo en muchos de los casos que todas las personas puedan tener un apoyo de esta naturaleza porque no hay dinero que alcance y porque además los padrones que se están tomando en cuenta para realizar la lista de beneficiarios, pues son aquellos que se levantaron en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando las personas que ahora son
¿cómo se llama? ¿Cómo les llaman a las personas que andan recopilando los datos? Los siervos de la nación. Es el trabajo que ellos realizaron y pues evidentemente la gente no aparece, los requisitos que se piden a veces se manejan a criterio, son cambiantes y realmente yo no conozco personas que hayan podido tener acceso a estos programas de los que se habla. Y pues vuelvo a repetir, para este sector no existe un solo programa que esté dirigido para ayudar al sector de los comerciantes en el espacio público. En específico, habrá otros más, pero a este sector no, por las múltiples razones y las justificaciones y los pretextos que ponen tanto funcionarios como legisladores, algunos, no todos. Hay algunos que se han preocupado, incluso se está 241 legisladoras, un grupo de WhatsApp, empezaron ahí a promover un punto de acuerdo para dotar de un ingreso básico vital durante 3 meses de 3,000 pesos, creo, si no me equivoco, a, a un grupo integrado dentro de los trabajadores informales, en donde se pretende dirigirlo también hacia el comercio en la vía pública y, por supuesto, que yo lo voy a firmar, lo firmé, lo suscribí, independientemente del grupo de donde se originó, que no es mi grupo parlamentario, son legisladores que pertenecen a diferentes grupos parlamentarios de diferentes colores, como es el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, en el cual participa el PAN también, en el cual participan pues legisladoras como la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, como Lorena Villavicencio, como Marta Tagle, Gabriela Cuevas y muchos otros más, quienes realmente pues ahora están pugnando porque este punto de acuerdo se apruebe y así poder beneficiar a un número más grande de personas que viven en esta situación. Yo espero que ese programa se destine también hacia los trabajadores del espacio público. Yo vuelvo a repetir y lo quiero dejar muy claro. ¿Sí se escucha? Sí, sí, ya los perdí. Quiero dejar claro que este sector agradece los apoyos, los programas que surjan, y que se puedan dirigir hacia nosotros, pero no consideramos que no es la solución, que es una solución solamente pasajera y que el verdadero resultado y la verdadera solución solamente está en el legislativo, desde el momento en que se suba la iniciativa que nosotros estamos proponiendo, se le dé cauce y se le dictamine en positivo para lograr el reconocimiento y la dignificación de los trabajadores en el espacio público. Y no, hablar de trabajadores en el espacio público no estamos hablando del reconocimiento solamente de nuestro sector, no. Hablamos de una gran parte de personas que están integrados en este sector, taxistas, y muchos otros más, mariachis, que viven en esta misma situación y por estar dentro de la informalidad, pues no tienen derecho a nada. Entonces queremos ser parte de los derechos y queremos ser parte de las obligaciones. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta ustedes o bueno, sigo leyendo, Carlos? La siguiente. Dairé tiene una pregunta que retomó de alguien, creo que de Clara Salazar. ¿Si la podrías hacer, Dairé? Sí, claro. Buenos días, María. Mira, nos comentan aquí la profesora Clara Salazar del Colegio de México. Dice, me preocupan las condiciones de los trabajadores en la calle, también en las viviendas. ¿Tienen condiciones al interior de las viviendas para no contagiarse? ¿Se pueden aislar y cuidar en su interior? ¿O son igual de vulnerables en la calle que en el interior de las viviendas? Y relacionada con esta pregunta, también en el tema de las mujeres, nos pregunta una estudiante de la Universidad Libre de Berlín, Martina,
si hay medidas concretas para apoyar a las mujeres en torno al COVID-19 y si se toman en cuenta las desigualdades en las consideraciones políticas. Bueno, mira, en cuanto a la primera pregunta de cómo están sobreviviendo y cuáles son las condiciones que guardan dentro de sus viviendas, de sus casas, que por lo regular la mayor parte de los comerciantes que viven en cada zona y que trabajan en la misma, pues es muy peculiar encontrar que tienen su trabajo, su lugar donde ejercen el comercio muy cerca de su hogar. Eso facilita las cosas. Pero quiero decirte que las condiciones en que viven y sobreviven esta gente, pues como ya lo vine mencionando, las posibilidades económicas son raquíticas. A lo más que pueden acceder ellos es a tener una vivienda donde los espacios son muy reducidos y donde viven familias grandes. Entonces estamos hablando de que viven hacinados. Es muy difícil y muy complicado en este tipo de viviendas, en estas condiciones, guardar un aislamiento en donde por las condiciones, pues realmente es imposible. Ante esta situación, pues evidentemente que la gente tiene que salir porque no pueden vivir, no pueden estar viviendo en esa situación y conviviendo todo el día. Forzosamente, de alguna manera, buscan respiro y salen. Entonces, como consecuencia, pues esto ha generado que el grado de transmisión sea todavía más grande. Por eso las cifras van creciendo, por eso la gente, encontramos que hay más defunciones y así va a ser, así va a seguir siendo porque la situación en la que se vive el grado de pobreza no permite que tú puedas tener las condiciones propicias ni para quedarte en casa y mucho menos la economía para no salir a arriesgarte. La siguiente pregunta es de Eric Serna, del Colegio de México. Desde su perspectiva política como diputada y dirigente, ¿cuál es la posibilidad de que después de la contingencia se logre sensibilizar a las autoridades locales y federales para el reconocimiento del pleno empleo, la seguridad social y el ingreso mínimo universal para las personas que viven del comercio popular? El trabajo lo estamos haciendo. A través de este sector hemos venido platicando con diferentes actores, con algunos legisladores y legisladoras, todos aquellos que de alguna forma nos han manifestado la preocupación que sienten por las condiciones en que se está enfrentando este sector ante la pandemia. Pues encontramos que hay voces que pueden hacer eco y que pueden sensibilizar a otros para lograr que las condiciones de vida a futuro cambien. Hablábamos de que se requiere un cambio ya definitivo en donde se tenga que trascender de la informalidad a la formalidad. Entonces el trabajo, vuelvo a repetir, está en el trabajo legislativo, significa que el Congreso se ponga a trabajar sobre este tema que es tan sensible y tan escuchado todos los días, sin mencionar conceptos. Más sin embargo, creo que las escenas hablan por sí mismas. Y si el gobierno no nos quiere escuchar a nosotros, pues nosotros tan claramente les decimos, si no nos quieren escuchar, vean las cifras, léanlas. Necesitamos de alguna forma hacer entender que estamos urgidos y estamos lanzando un SOS. Creo que las condiciones para el ingreso mínimo dependen también del Poder Legislativo, pero de la gran mayoría. La aplicación y la reasignación del presupuesto requiere tomar medidas decisivas, pero con el apoyo de todos. Yo creo que es el momento de que el Poder Legislativo
se olvide de colores, de que entendamos que estamos pasando por una situación de emergencia en la que una gran parte de la población está sufriendo los estragos, están muriendo por las circunstancias que acabo de explicar, el hacinamiento, la falta de espacio en los hogares de las personas que viven en la pobreza. Yo creo que este es un acto más que político, es de humanidad. Ya debemos de dejar de prostituir el tema del COVID políticamente para dar un gran paso y sensibilizarnos humanamente para poder ayudar de verdad, si se tiene verdadera intención, a los sectores más desprotegidos. El ingreso mínimo vital se va a dar, creo que hay una buena intención por parte de las legisladoras. Es una gran propuesta que tengo entendido también va a ser parte de una iniciativa que se va a dar a conocer próximamente. Y por supuesto, lo vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo porque todo lo que sea beneficiar a este sector y a la ciudadanía, siempre voy a estar a favor de esto, independientemente de colores, de dogmas políticos o lo que sea. Mi sentir es soy una persona que ha crecido y se ha hecho desde abajo, conozco las necesidades que se tienen y estoy sensible a esto y mi compromiso es venir a ayudar. Gracias María. Un segundito, nada más quisiera decir una cosa. Hay muchas opiniones en apoyo a María Rosete, en felicitación por su trabajo. Desgraciadamente no podemos mencionarlas a todas, les agradecemos mucho eso. Aquí hay una pregunta muy concreta para María y le quisiera pedir si pudiese ser muy breve para dar entrada a otras preguntas. La pregunta es, licenciada, ¿cómo es posible incorporar a los servicios de salud a los trabajadores en los espacios públicos? Eso es muy sencillo y te lo voy a decir rápidamente. Ya me dijiste que hablo mucho, Carlitos. No. Mira, exactamente. Mira, eso es bien sencillo. Esa es una pregunta que nos hacen siempre, y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo van a tener acceso a los servicios de salud si ustedes no tienen un patrón? Todos sabemos que todos los trabajadores formales, nadie les regala nada. No les regalan el servicio de salud, ni les regalan su pensión, ni su vivienda. Todo eso ellos lo aportan, es un ahorro, el cual se le quita al momento de recibir su cheque y se va acumulando a cada uno de estos rubros. Al trabajador formal tampoco le regalan nada. Él lo paga con su trabajo y con su sueldo que percibe. En este caso, los trabajadores en el espacio público, sabemos que tenemos en un momento dado que ser parte de las obligaciones y estamos dispuestos a eso. Porque digo, para nosotros es muy fácil, no es una carga, no va a ser una carga. Te voy a decir por qué. Porque este sector se ha generado y se ha fortalecido a muchos a base de la corrupción. Estamos hablando que de aquí se generan 4,000 millones de pesos anuales, que yo digo que puede ser el doble o el triple, porque ya no hay una cifra exacta, pero yo calculo que puede ser el triple. Ajá. En este sentido, entre cuotas, corrupción, pagos de piso y muchas otras cosas más, que darle los entres al policía, al inspector de vía pública, todo, se le va un dineral. Si se le otorga el reconocimiento, les van a quitar un peso de encima. Gustosos van a pagar sus contribuciones y por ende van a solventar sus propias necesidades, como el pagar lo que requiere el seguro social para tener acceso a una vivienda y todo de lo que ahí se venga en cascada. Nosotros mismos pagaríamos nuestro seguro. Te voy a decir por qué. Te voy a dar un ejemplo bien claro y muy sencillo. Cuando en este sector un familiar padece alguna enfermedad, acostumbramos a pedirle a una persona que sabemos que
que tiene una empresa, que tiene a sus empleados dados de alta, pedimos que nos ayude. Y cosa que estoy hablando abiertamente, pedimos que nos ayude, que lo incorpore al Seguro Social y nosotros pagamos las cuotas que provengan de ahí, porque sabemos que ese servicio, pues vamos a salir más adelante, y nuestro enfermito va a tener la atención que necesita en cualquiera de los casos, con todos los atendido en todos los niveles de salud. Entonces, está nuestro propio de seguridad, porque sabemos y está lo que nosotros mismos podemos asegurar a nuestra propia familia. Está basada en nuestra pareja y en nuestros hijos, ¿no? Entonces, para nosotros no nos va, la carga no va a existir, al contrario, vamos a ser felices porque nos han quitado un peso y una carga de encima. Imagínate el que muchas personas, ¿cuántas veces te puedo decir, sin temor a equivocarme, 6 o 7 veces al año de paros y pagar multas o dar entres para que no sean llevados a la cárcel? Entonces, hay muchas injusticias en este sector y se aliviarían mucho. Y por supuesto, nos vamos a enfrentar y a afrontar las contribuciones que se tengan que dar. Daire, ¿puedes leer la siguiente, por favor? Claro. Nos comenta Carmen, dice, soy Carmen, india quechua, investigadora de la Freie University de Berlín sobre los mercados populares. Mi pregunta, señora diputada, es, ¿el proyecto de ley que usted propone dentro de su partido tiene apoyo unánime? Tal vez podría identificar más claramente de qué sectores vienen las resistencias a este proyecto de ley. Las resistencias vienen de la iniciativa privada, porque siempre han argumentado que ellos son los que generan los empleos. Y esto es falso. Nunca ha habido nunca han sido suficientes los empleos que han generado. Tan es así que por eso existe la informalidad. Y ahora en esta situación que vivimos, pues el desplome que venimos viendo que se dio, la pérdida de casi 700,000 empleos, lo que se construyó en un año, pues nos está marcando hacia dónde vamos y cuáles son las consecuencias en pérdida de desempleo que vamos a tener a futuro. Aquí tengo otra pregunta, es Alejandro Aguilar, estudiante de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. María, la FREMOP y usted colaboran o trabajan junto con Diana Sánchez Barrios y la Asociación Civil Prodiana. Si es así, ¿cómo se han organizado para tratar de enfrentar la pandemia juntos con todos sus asociados trabajadores en la vía pública? Gracias. Bueno, todas las organizaciones somos autónomas. Yo no tengo nada que ver con la Asociación Prodiana. Cada quien tiene sus formas muy particulares de trabajar. Nosotros tenemos las nuestras y las acciones que hemos implementado para que la gente de alguna u otra forma tenga los menos riesgos para contagiarse, pues es darles a conocer y ayudarlas en conocer las medidas sanitarias que se están recomendando para evitar que los contagios sean más crudos, que pueda haber un contagio todavía más grande y de alguna forma evitarlos. Les hemos ayudado a múltiples tareas y apoyándolos de 1000 formas para que puedan de alguna forma enfrentar el riesgo de la mejor manera. No podemos evitar. Como dirigente yo he platicado con muchas
muchos comerciantes diciéndole, porque muchas de las veces me preguntan que si pueden ellos trabajar y les digo, yo no soy quien para decirte si puedes o no. Yo es una decisión personal en donde ya les corresponde a cada quien la decisión que vamos a tomar y no te puedo decir sí o no puedes salir a trabajar porque yo no te voy a dar nada, no puedo satisfacer tus necesidades y la decisión la toma cada quien y desgraciadamente pues están sucediendo estas cosas y no podemos hacer nada más que ayudarlos, asesorarlos, darles a conocer las medidas que se están tomando en cuestión de sanidad y pues todo lo que tengamos que hacer en al respecto para ayudarlos, estamos abiertos. Siempre creo que hemos trabajado juntos, las luchas las hemos hecho juntas, siempre al frente tu servidora y así va a seguir. María, estamos tratando de darle el espacio a cada pregunta conforme fue planteada. Así y ahora tenemos una pregunta, una felicitación y una pregunta de Hiroyuki Ukeda, de Japón. Él dice que le preocupa cómo en esta pandemia algunas grandes organizaciones como Amazon están teniendo mucha presencia, mientras que a otras se les impide trabajar. Dice que cómo enfrentan ustedes este desafío. Pues he platicado últimamente con los grupos, con los líderes a los cuales coordina el FREMOB y hemos tocado el tema. Este tipo de comercio también tiene que evolucionar, tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y empezar a comercializar sus productos vía internet, a través de páginas y estamos ya trabajando en eso, estamos generando ya y construyendo una plataforma en donde de alguna forma tenemos que hacer llegar los productos y entregarlos a domicilio, los pagos podrán ser en efectivo, las entregas serán personales y de alguna forma estamos tratando de garantizar que los artículos tengan la confianza plena de que van a llegar y que los artículos van a ser de buena calidad, siempre buscando que la garantía y las formas de trabajo vayan mejorando, porque en muchas de las ocasiones lo que se vende en internet carece de buena calidad. Entonces nosotros estamos trabajando para impulsar una plataforma y poder comercializar nuestros productos vía internet también. Muchas gracias. Rosario. Sí, esta pregunta es de la profesora Edith Pacheco del Colegio de México. ¿Qué opina de llamarle comercio popular en lugar de sector informal? Son términos que conocemos, los hemos venido escuchando. Yo creo que la informalidad no debiera de existir, es un concepto discriminatorio, ¿no? Sí me agrada mucho el concepto de comercio popular, tan es así que el FREMOB es Frente Metropolitano de Organizaciones Populares. Uh-huh. Eso es lo que quieren decir las siglas. Y, por supuesto, también estoy en contra de que les digan comerciantes ambulantes de manera despectiva. Así es como se refiere mucha gente al comercio, a los trabajadores. Por eso, el concepto que nosotros estamos proponiendo es y que venimos ya trabajando desde hace tiempo, es el trabajador en el espacio público. Eric Serna, del Colegio de México, egresado del doctorado en estudios demográficos, urbanos y ambientales, dice: ¿cuál es la posibilidad de que después de la contingencia se logre sensibilizar a las autoridades locales y federales para el reconocimiento del pleno empleo, la seguridad social y el ingreso mínimo universal para las personas que viven en el comercio popular? Hicimos hace un momentito, Carlos. Sí. Daire, ¿tienes por ahí otra pregunta? ¿Tenemos todavía tiempo? Tengo una pregunta. Sí. Uh-huh. Adelante, Mariana.
Bueno, pues María José, muchísimas gracias, pero ya sabemos que todo o la gran parte de la mercancía que se vende en el centro histórico y tú mismo están involucrado en hacer compras en China. Y entonces muchas cadenas comerciales también para las grandes empresas se sienten afectadas por la pandemia y por la interrupción de estas cadenas. ¿Cómo es la situación de ustedes? ¿Ya funciona la relación con China o están cambiando? ¿O qué pasa con el comercio global entre Tepito y Ibu? Bueno, el comercio, las importaciones están detenidas desde que surgió la pandemia. Evidentemente las relaciones comerciales ahí están, se mantienen vigentes. Tenemos nuestros proveedores en China. Ellos están listos para el momento en que se tengan que volver a reactivar la economía en nuestro país y dispuestos, por supuesto, para seguir trabajando en conjunto. Desgraciadamente, ahorita el panorama es incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Creo que ahorita fortalecer nuestro mercado interno, ansia que existe de imposición, pues ya la mayoría votó. Estamos hablando de que cerraron sus puertas al comercio, las importaciones llegan y lo único que con la que ha venido trabajando los comerciantes y la distribución que viene dando, pues es a raíz de los artículos que pueden adquirir aquí, los que se encuentran todavía ofertándose. Ahora, esta situación nos pone en un gran dilema porque es preocupante ante la devaluación de nuestra moneda, pues todo esto va a generar grandes cambios y no sabemos realmente si podamos nosotros seguir manteniendo ese tipo de comercio ante la elevación de precios que se viene sufriendo con el cambio de la moneda, ¿no? Ya se fueron hasta las nubes, llegó un tiempo en que el dólar estaba a 25 pesos, ¿no? El tipo de cambio, y para nosotros resulta una situación difícil. ¿Qué es lo que nos ayuda? El que nosotros de alguna u otra forma nos adaptamos a las circunstancias como un centro generador y distribuidor de productos, y nos adaptamos a las circunstancias. En este momento lo que la gente se encuentra vendiendo en las calles es tapabocas, caretas y todo ese tipo de mercancías. Entonces, lo pone a la disposición de la gente, se adapta a las circunstancias y como dices, lo que para unos son oportunidades, a lo mejor para otros no, pero en este caso, esta oportunidad la tenemos y pues habrá otras que habremos de aprovechar. Tenemos aquí una pregunta de Marielle Pepin-Lealer de París. Tuve una pequeña interferencia y no estoy seguro si ya fue planteada, pero creo que no. Dice María, más allá del reconocimiento constitucional, ¿qué medidas o leyes concretas deberían de darse para que el trabajo en el espacio público pueda cumplir y a la vez beneficiarse de reglas económicas, generar ingresos y pagar impuestos, de seguridad social, asegurar la seguridad, asegurar la higiene, o sea, luchar contra los problemas que padecen los trabajadores y que son también los que le reprochan al comercio informal? Mira, cualquiera de las dos respuestas tiene que ser a través de la Constitución. Porque, te voy a decir por qué, a ver si me doy a entender. El reconocimiento que nosotros queremos tiene que estar basado en el reconocimiento social. No se debe de ver no se debe de ver solamente por el lado contributivo, porque ese es el lado por el que siempre nos han visto. Solamente han emanado
programas, bandos y reglamentos que lo único que exigen es una participación contributiva sin ningún derecho en este sector. Por eso creemos que la solución está en el legislativo y en la reforma al artículo 5º constitucional, al 25 y al 123. De otra forma, no hay manera. Solamente piensan en contribuciones por parte de los comerciantes para poder salir adelante y sin ningún derecho, vuelvo a mencionar. ¿Tienes una otra, Carlos? ¿Daire? Sí, hay una más, si nos da tiempo, estimada María. Preguntan desde Berlín, ¿hay medidas concretas para apoyar a las mujeres que forman parte que son la mayoría en el sector informal? Y si se toma en cuenta la desigualdad que hay entre hombres y mujeres al momento de hacer alguna propuesta política. Pues, medidas concretas, pues es difícil hablar de eso cuando este sector, las mujeres que se encuentran en este sector no tienen garantías, ¿no? Entonces, este sector lo único que puede hablar y reclamar es que siempre ha habido una violación de los derechos, no importa si eres mujer, o no importa también si eres hombre, el trato que les dan es los mismos. Desigualdades hay movimientos feministas que están trabajando por la igualdad de género y nosotros estamos sumadas a ello, por supuesto. Creemos y consideramos que la importancia del trabajo de los hombres es tan importante como el de las mujeres y por lo tanto la Constitución nos otorga igualdad de derechos a ambos y por eso es la lucha frecuente y la lucha constante. Tenemos una pregunta del profesor Fernando Cortés. Dice, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas y de salubridad del territorio que habitan? ¿Cómo interactúan con las condiciones de vida de la familia? ¿Viviendas precarias y hacinadas? Así es, se lo mencioné en una pregunta anterior. Este sector carece de las posibilidades de no tener una vivienda amplia. Las viviendas que tienen las obtienen a través de programas sociales con el INVI o aquellas que fueron repartidas durante el año del terremoto de 1985, en donde Reconstrucción Nacional construyó viviendas de 45 metros cuadrados y ahora pues lo más que tienen en metros es de 50 metros, entonces estamos hablando de familias que son de 5 o 6, integradas por 5 o 6 personas y pues es muy difícil mantener medidas en estas condiciones. Y el aislamiento, pues por supuesto, la gente se sale de sus casillas y empieza la violencia, que ya de esa ya tenemos por ahí algunos estragos que está causando. Y por supuesto, son condiciones que difícilmente puede superar la gente para mantenerse aislada. Tenemos una intervención de Hiroyuki de Japón. Dice, en mi país también los negocios pequeños sufren más, pero no tienen una representante fuerte y natural como María. Esa será una ventaja para México, dice él. La situación es que las representaciones, las líderes en el comercio nacen, no se hacen y se forjan en la calle. La calle es bien difícil de ganar, pero con empeño, aquí se requiere sensibilidad, identidad y muchas otras situaciones más que nos hacen comunes. Y el enfrentar este tipo de adversidades en conjunto, pues nos hace
fuertes y nos hace sensibles. Y te da el liderazgo, las personas, las mujeres te reconocen esas aptitudes y te ganas el respeto de ambos, tanto de hombres como de mujeres. Rosario, ¿quisieras tomar una? Estamos llegando al final, una o dos preguntas más quizá. Pues tengo aquí una. Sí, Regi hace esta pregunta: ¿cómo afecta la crisis a la vida de los niños, de las y los trabajadores en espacios públicos? Pensando en la educación. Hijo, tremendamente, pues, ante las carencias son los principales afectados porque se ven sumergidos en la pobreza y son generaciones que no tienen posibilidades. Es triste y lamentable, ¿qué te puedo decir? Pero aquí donde me enorgullezco es saber y entender que las mujeres que trabajan en este sector hacen todo por sus hijos, tratan de evitar a toda costa que tengan carencias y se parten el lomo para salir a las calles y darles lo que necesitan. Sí, hay carencias, pero las mamás son las que se llevan ahí el reconocimiento porque son las que se esfuerzan y no permiten, defienden a su familia y defienden su mercancía y salen a la calle a rifársela con tal de que sus hijos no padezcan. Esos niños no padecen porque tienen una madre que los va a sacar adelante. Sí. Yo ya no tendría otra. Bueno, entonces, creo que hemos llegado al final de esta entrevista, de este diálogo. Diputada María Rosete, nos ha dado mucho gusto tenerte con nosotros. Esperamos que esta crisis por la que atraviesa México y el mundo nos permita reconocer y valorar esta otra cara de la economía mundial, esta globalización desde abajo, en donde miles de personas en todo el mundo crean sus propios trabajos para subsistir y además hacen posible que una parte de la riqueza global llegue a los sectores populares. Te agradecemos mucho por tu presencia y tus ideas y esperamos que sigas ayudándonos a conocer mejor, a reflexionar y a emprender acciones en favor de las personas que trabajan en los espacios públicos. Muchas gracias a la Fundación Vidanta, al doctor Roberto Russell, que respalda al Seminario sobre Trabajo y Desigualdades de la Red Desigualdades del Colegio de México. Muchas gracias a todas y todos por participar en este diálogo con la diputada María Rosete. Muchas gracias a Mariane, a Rosario Aparicio, a Dairé Ramírez y a todas y todos ustedes.